Era mi descanso de verano. Tenía 15 años y mi hermana mayor tenía 16. Mi mamá decidió visitar a mis abuelos en México. Veríamos el pequeño pueblo de Liviano, el más cercano al rancho donde vivían. El rancho estaba a unos 15 minutos del pueblo, en una zona oculta entre montañas y colinas. Había poca presencia policial, así que la gente del lugar decidió crear su propia vigilancia, lo cual me parecía inquietante. Volamos a Ciudad de México y luego manejamos 3 o 4 horas hasta el pueblo y luego otro tramo hasta donde vivía mi mamá. Los primeros días fueron maravillosos. Despertaba temprano, arreaba las vacas, las ordeñaba y disfrutaba el paisaje. Recuerdo perfectamente la fecha y hora de lo que pasó, porque tenía mi teléfono en la mano. Era jueves, 3:24 de la mañana. No podía dormir, así que puse anime para relajarme. Después de un par de horas, tuve que ir al baño. El baño no estaba dentro de la casa, sino afuera, como un pequeño cuarto separado. Junto a la casa había un enorme árbol de ceiba sin ramas hasta la copa. Salí mirando mi teléfono y de pronto mi cuerpo se congeló. Mi corazón empezó a latir como si corriera un maratón. Levanté la vista hacia el árbol y vi algo. Lo único que puedo decir es que parecía una persona, al menos su silueta. Logré vencer el miedo lo suficiente para caminar lentamente hacia el baño. Sus ojos estaban en blanco, como si estuviera inconsciente, pero al mismo tiempo parecían amenazantes, como cuando un puma está a punto de saltar sobre un venado. Parecía inclinado desde la rama más alta del árbol. Cerré la puerta del baño rápidamente, esperando que aquello me dejara en paz. Nunca había creído en lo sobrenatural, aunque los críptidos sí me interesaban. Aún así, como un tonto, me senté a seguir viendo anime, hasta que escuché un golpe fuerte. El suelo vibró. Aquello había saltado del árbol al suelo, justo frente al baño. Me dio un ataque de pánico. Apagué la luz sin querer. Contuve la respiración hasta que escuché pasos que se alejaban lentamente. Después de 15 minutos salí y corrí a la casa. En la mañana pregunté si alguien había oído algo así. Mi mamá dijo que no. Mi hermana se burló. Le pregunté a mi abuelo si había visto cosas en los árboles. Me habló de lagartijas o mapaches, pero lo que yo vi era mucho más grande. Cuando describí lo que vi, me miró preocupado. Susurró algo como otra vez. Más tarde lo vi quemando hierbas detrás de la casa. Mi abuela colocó una estatua de la Virgen María. Nada más pasó las siguientes 2 semanas. Hasta hoy sigo buscando en internet qué pudo haber sido y no he encontrado ninguna respuesta. Esto ocurrió hace unos días cuando mi familia decidió visitar México. Ellos suelen ir para visitar a mis abuelos y también donar cosas a niños necesitados. Yo normalmente no voy, no porque no quiera, sino porque alguien debe cuidar a las mascotas y a la casa, especialmente ahora que el vecindario ha sido blanco de robos. Mi mamá insistió mucho en que fuera, pero yo preferí quedarme. Mi tío, a quien llamaré Rick, quiso acompañarlos para ver a su mamá después de más de una década sin visitarla. Mi padrastro llevó el camión y un remolque lleno de donaciones, mientras mi mamá tomó un vuelo con mi hermanita de 3 años. Unos días después de que ellos partieron, yo estaba en casa cuando vi un grillo en el techo. Llamé a mi mamá y su reacción fue muy extraña. Me pidió con urgencia que lo matara. Lo hice, pero no entendía por qué tanto miedo. Ella nunca había temido a los insectos. 2 días después, salimos a comer y le pregunté por qué se había asustado tanto. Me contó que años atrás vio un grillo que no logró matar
Semanas después, su abuelo murió repentinamente de un derrame cerebral. Ella creía que los grillos eran señales de tragedia, como un mal presagio. Esa misma noche, escuché a mi mamá hablar por teléfono con expresión de pánico. Cuando colgó, me dijo que mi padrastro había sido detenido en la frontera por el cartel. Les exigieron $600 por persona. Como no tenían el dinero, un grupo armado los obligó a seguirlos a un lugar seguro. Mi padrastro fingió obedecer, dio la vuelta en U y aceleró a toda velocidad, casi provocando un choque. Los persiguieron, pero no por mucho tiempo, porque sabían que sería peligroso para ellos quedarse en un área pública. Cuando llegaron a una estación de policía, los oficiales no hicieron nada. Les dijeron: si yo fuera tú, no hubiera venido aquí. Después mi tío dijo que incluso los persiguieron del otro lado de la frontera durante un tramo. Afortunadamente lograron regresar a Estados Unidos. Yo no sé qué querían exactamente del dinero, ni por qué estaban tan empeñados en llevárselos. Creo que incluso si les hubieran dado los $600, igual los habrían torturado. Tengo 5 testigos que pueden confirmar esta historia, porque la vivimos juntos. Éramos un grupo juvenil que hacía trabajo misionero y fuimos a ayudar a una iglesia en México. El edificio era enorme. Había sido construido en 1895 y podía albergar 1,000 personas. Nos impresionó mucho. Nos dijeron que todas las habitaciones estaban llenas, así que dormiríamos en el pasillo. La primera cosa que nos llamó la atención fue que todas las ventanas tenían rejas. Cuando preguntamos por qué, nos dijeron que antes había sido un manicomio. Esa noche nos quedamos despiertos viendo videos. Cuando todos se durmieron, escuché pasos que duraron más de 1 hora. Cuando me levanté para ver quién era, los pasos se detuvieron de golpe. Esto ocurrió 2 veces más. La segunda noche, unos niños de secundaria se escaparon y tuvimos que ir por ellos. Los vimos subir unas escaleras, así que fuimos detrás. Había una escalera que llevaba a una torre. No encontramos al niño allí. Al salir, escuchamos 3 golpes fuertes detrás de nosotros. Mi amigo Eric y yo salimos corriendo. Esa noche también escuchamos pasos toda la noche. Al tercer día, un niño volvió a escaparse y fue a un viejo sótano donde estaban las habitaciones del antiguo manicomio. Nos dividimos para buscarlo. Cuando revisábamos una habitación, mis amigos salieron corriendo como si nada. Nathan y yo volteamos y vimos una figura oscura justo detrás de nosotros. Salimos huyendo y la puerta casi se cerró, lo que hubiera sido terrible, porque solo podía abrirse desde afuera. Estaba furioso porque me dejaron atrás. Esa fue mi experiencia como misionero en México. El país es hermoso y su gente también, pero definitivamente tiene una energía sobrenatural peculiar. Nunca pensé tener algo tan interesante para compartir. Hasta hace unos días. Yo soy mexicano, pero llegué a Estados Unidos cuando era un bebé. Mi mamá sí creció completamente en México, en un rancho rural lejos de cualquier ciudad. Hace unos días hablamos sobre cómo eran las noches allí, y lo que contó me dejó helado. Dijo que las noches eran oscuras, tristes y a veces aterradoras. Los perros ladraban a cosas que no se podían ver. A veces sentía una presencia ominosa, como si alguien la observara. Contó que veía luces de colores en el cielo moviéndose a gran velocidad, algunas sobre las colinas y otras en lo alto. La más impresionante era una esfera brillante que se dividía en varias luces que luego se juntaban otra vez. Luego relató algo mucho más reciente. Su hermana y el esposo de ella fueron a pescar de noche.
estaban en una colina con una pendiente llena de rocas que llevaba a un lago oculto. Repentinamente olieron un aroma muy fuerte, como hierro oxidado. Entonces vieron una luz roja moviéndose lentamente cerca del lago. Mientras observaban, una luz enorme descendió desde el cielo, iluminando todo. Podían ver una especie de objeto circular gigante, como un platillo. Para cuando reaccionaron, la luz roja ya venía subiendo la ladera hacia ellos. Salieron corriendo sin mirar atrás. Luego contó historias paranormales de su propia familia, como cuando su abuela estaba agonizando y una esfera brillante entró a la casa, tocó a su abuela y sus síntomas desaparecieron al instante. Algunos creían que alguien le había hecho brujería, pero nunca se supo la verdad. La última historia era de su padre. Él veía fuegos en la distancia que desaparecían cuando intentaba acercarse. Una vez vio su casa en llamas, pero al llegar, todo estaba intacto. No soy escritor profesional, pero siempre me ha gustado lo paranormal. Esta historia es más ligera, pero fue muy inquietante. Ocurrió cuando caminaba a casa una noche en mi pequeño pueblo de México. Mi casa estaba al pie de una colina empinada. Todos conocían a todos. Aunque teníamos autos, la mayoría caminábamos a todos lados. Era medianoche cuando decidí volver a casa después de visitar a mis primos. Había faroles, pero muy separados, y muchos árboles bloqueaban la luz. Sentía que alguien me seguía. No era una sensación de peligro, pero sí de inquietud profunda. Justo antes de llegar a mi calle, pasé por una casa abandonada que siempre me había dado miedo. Normalmente caminaba del lado opuesto, pero ese día estaba bloqueado por montículos de arena y un camión estacionado. No tuve opción más que pasar frente a la casa. Mientras caminaba, escuché que alguien me llamaba. Me paralicé. No vi nada. Luego escuché la voz otra vez. Un niño, de mi edad, parado junto a la casa. Lo más extraño es que podía verlo perfectamente, aunque estaba en total oscuridad. Me pidió que fuera a jugar con él. Lo miré y me di cuenta. Estaba brillando. Intenté moverme, hablar, gritar. Nada. Era como si me hubiera atrapado. Dio unos pasos hacia mí y a medida que avanzaba, su figura cambiaba de clara a oscura, como una sombra viva. Dijo mi nombre completo. Y entonces entendí. Ese niño se veía exactamente como yo. Lo único diferente eran los ojos, llenos de odio. Pegué un grito y corrí tan rápido como pude. Nunca volvió a aparecer. No sé si era un doble, un espíritu, un demonio. Y sinceramente ya no quiero saber.